Buenos días, clase. Hoy vamos a analizar 10 preguntas de práctica para el examen de GED de Ciencias. Recuerda que más o menos la mayoría de los temas del examen de Ciencias caben dentro de estas categorías. Vas a tener preguntas de biología, de ciencias de la Tierra y el espacio, también de las ciencias físicas, que eso envuelve a física y química, y también vas a tener análisis de datos. Te van a tirar tablas, gráficas, diagramas que vas a tener que analizar e interpretar los datos que te están dando en esos diagramas. Bueno, vámonos con la primera pregunta. O te sugiero que pauses el video y trates de leer la pregunta, interpretarla y ver cuál es tu respuesta favorita. ¿Ok? Bueno, un gas ocupa 2 litros a temperatura ambiente. Si se calienta y su volumen aumenta a 3 litros, ¿qué pasó con la temperatura? A. Disminuyó. B. Se mantuvo igual. C. Aumentó. D. No se puede saber. ¿Qué piensas? Bueno, este es un tema de física. Los gases son un tema de física y aquí estamos analizando temperatura, temperatura y también estamos analizando el volumen. El volumen porque nos están diciendo que el gas ocupa 2 litros al principio y 3 litros al final. Y nos dicen que al gas lo calentaron. Y que luego de que se calentó fue cuando su volumen también se incrementó. Bueno, entonces, para analizar esta pregunta es muy útil tener en cuenta la ley de los gases. La ley de los gases es una ley que relaciona la presión, el volumen con la temperatura. Estas dos son unas constantes, o sea que vamos a enfocarnos solamente en la presión, el volumen y la temperatura. En este caso, no mencionan para nada la presión, o sea que podemos ignorar la presión. Nos vamos a enfocar solamente en volumen y temperatura. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué pasará si aumentamos la temperatura? Si calentamos el gas, ¿qué va a pasar? Que el volumen va a aumentar. En este caso pasó de 2 litros a 3 litros. Entonces, la ley de los gases nos dice que si tenemos un globo, un party balloon, ¿cierto? Y adentro hay unos, digamos que tenemos helio o helium en inglés. ¿Qué pasa si exponemos este globo a una fuente de calor? Vamos a poner aquí una fuente de calor. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues inicialmente estas moléculas de gas se van a mover mucho más rápido dentro del globo. Su energía cinética o cinética va a aumentar. Las microcolisiones de estas partículas de gas contra las paredes del globo también van a aumentar. La presión dentro del globo se va a incrementar. Eso va a hacer que se expanda más el globo. En este caso, al aumentar la temperatura del globo, su volumen también cambió, pasó de 2 a 3 litros, es un incremento de un 50% en su volumen. Entonces, según esta relación, podemos ver que el volumen y la temperatura cambian juntos. Es decir, si aumenta la temperatura, aumenta el volumen, aumenta la V. Si baja la temperatura, también bajaría el volumen. Si tomamos, por ejemplo, este globo y lo metemos dentro de una nevera o un refrigerador, vamos a ver que el globo se va a hacer más pequeño, se va a achicar. ¿Por qué? Porque al bajar la temperatura también baja el volumen. Simplemente te quería traer ese ejemplo para que veas cómo la temperatura y el volumen cambian de la mano. Si el uno sube, el otro también. Si el uno baja, el otro también. ¿Ok? Eso es cuando analizamos un problema sin pensar en la presión. Aquí no nos están hablando de presión para nada. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la mejor respuesta? Pues, ¿qué pasó con la temperatura? La temperatura aumentó. Entonces, la mejor respuesta, obviamente, va a ser la C. Por eso fue que aumentó el volumen.
Recuerda que tienes listas de reproducción de cada una de las materias. Yo sé que tengo muchos videos y a veces es un desorden. Entonces, si estás estudiando, por decir algo, ahorita estás estudiando ciencias, pues en tu browser le puedes dar tiny.cc/GED Ciencias y te va a llevar a todos los videos de ciencias. Si quieres estudiar, no sé, por decir algo, matemáticas, vas a hacer lo mismo. Simplemente en tu browser, en tu internet browser, vas a escribir tiny.cc/GED Matemáticas y también te va a llevar a todas, a la lista de reproducción con todos los videos, con todo el contenido que tengo de matemáticas. Bueno, si te quieres unir a la membresía, puedes hacer clic aquí donde dice Join. Click to Join. Entonces ya ahí tú decides, sobre todo si quieres ahondar un poquito más en las matemáticas y en lenguaje. Hay unos videos que son solo para miembros que ahondan mucho en esas materias, sobre todo en geometría, en el ensayo de lenguaje, y próximamente voy a subir una clase muy completa de pendiente. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo problema. El óxido de calcio, CaO, se produce al calentar piedra caliza, CaCO3. ¿Qué tipo de cambio es este? Bueno, entonces miremos. Los cambios de la materia se van a clasificar entre físicos y químicos. Los cambios físicos es aquellos donde la materia permanece o conserva las propiedades, conserva las mismas propiedades. Y los cambios químicos es cuando obtenemos una nueva sustancia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos en este ejemplo que empezamos con óxido de calcio y se le mete o se calienta, se mete a la temperatura de esa piedra caliza y obtenemos CaCO3. Entonces, cuando estamos enfrente de un cambio químico, empezamos con una sustancia y terminamos con otra. O sea, esto es un cambio químico. La respuesta a este problema sería cambio químico. Ese es el tipo de cambio que sucedió. Déjenme ver si me deja borrar. No, no me deja borrar. No, pero es que... Bueno, que les quería dar un pequeño ejemplo. Para eso voy a aumentar un poquitico aquí. ¿Cómo es un cambio físico entonces? Un cambio físico es cuando empezamos con una sustancia y terminamos con la misma sustancia. Por ejemplo, cortar papel. Entonces empezamos con una hoja de papel y terminamos con pedazos de papel. ¿Ok? Pero esto es papel y esto es papel. Empezamos con la misma sustancia. No pasó mayor cosa, esto simplemente fue un cambio físico, cortar en pedazos pequeños. Bueno, ¿qué otro cambio físico podemos ver? Digamos, calentar agua. Al calentar agua, supongamos que aquí tenemos una olla y aquí tengo una flama, estoy calentando el agua y el agua está aquí en su estado líquido y va a pasar y se va a evaporar y va a pasar a su estado gaseoso, que es el vapor de agua. Entonces aquí tenemos agua líquida, H2O líquida, y aquí tenemos H2O en forma de gas. Pero si ven que empezamos con H2O y terminamos con H2O. Entonces al calentar el agua empezamos con agua y terminamos con agua. No cambió la sustancia, es la misma sustancia. Entonces estos son cambios físicos.
¿ok? Ahora, si nos devolvemos a esto, mira que empezamos con una sustancia, empezamos con el óxido de calcio y terminamos con la piedra caliza, ¿ok? Entonces empezamos con una sustancia y terminamos con otro. ¿Cómo sabemos que son diferentes? Pues miremos la fórmula química. La fórmula química es diferente. Esta sustancia de aquí de la izquierda tiene calcio y oxígeno, y la de la derecha tiene calcio, tiene oxígeno y también tiene carbono. ¿Ok? Bueno, entonces, más o menos para que te empapes de cómo son los cambios físicos y los cambios químicos. Bueno, la siguiente pregunta dice, el cloro tiene número atómico 17 y masa atómica aproximada de 35. ¿Cuántos neutrones tiene un átomo de cloro? Bueno, antes de analizar este problema, vamos a hablar muy rápidamente de cómo es la estructura de un átomo. Entonces, un átomo tiene núcleo. Ese núcleo tiene... Voy a hacer aquí voy a graficar un átomo de helio. El helio tiene 2 protones y pongámosle un solo neutrón. Y alrededor tiene 2 electrones. Bueno, entonces los electrones los vamos a representar con la letra E minúscula y con un signo negativo arriba. Esto ya de entrada nos está diciendo que los electrones son negativos, tienen carga negativa. Bueno, y en el núcleo, que es la parte central del átomo, aquí tenemos los protones, que los dibujé de negro. Protones. Cuando analizas los pros y los cons de un problema, los pros son las cosas positivas, entonces los protones son positivos y los neutrones son neutros, o sea que no tienen carga. Bueno, el número atómico de un elemento, por ejemplo, aquí están hablando del cloro. Les voy a dibujar cómo se ve el cloro en la tabla periódica. En la tabla periódica del cloro lo vas a encontrar más o menos así. El símbolo de Cl. Arriba va a tener un 17 y va a tener el nombre abajo. Va a decir que se llama cloro. Y va a tener algo como un 35.45. Y va a estar en su cuadrito. La tabla periódica está llena de esos cuadritos. Cuando llegamos al cuadrito del cloro, lo que vamos a ver es que este 17, este es el número atómico. Mira, el cloro tiene número atómico 17. ¿Qué nos dice el número atómico? El número atómico es como el Social Security del cloro, es la identificación, el número de identificación del cloro. Y en este caso, el número atómico son el número de protones. Yo le cambio color a esto. Son los protones. Pues los protones son negros. A ver, aquí, protones. Bueno, entonces, la mayor cantidad de la masa del átomo está en su núcleo porque es donde están las cosas más grandes, que son los protones y los neutrones. Alrededor están esas partículas diminutas. Se dice que no tienen masa, que se llaman electrones. Entonces, la masa del átomo, está generalmente en el núcleo porque ahí es donde están las cosas grandes y pesadas, que son los protones y los neutrones, ¿cierto? Entonces, ya vimos que ese número del Social Security de los átomos es el número atómico que representa el número de protones. ¿Y por qué te digo que es el Social Security de los elementos? Porque en el universo, si tienes un elemento que tenga 17 protones, ese elemento es cloro. No importa si está en otro planeta, no importa si está en otra galaxia, en otro sistema solar. Si encontraste un elemento que tiene 17 protones, es cloro. ¿Ok? Siempre va a ser el caso. Por eso es que se dice que es como la forma de identificar los elementos. Bueno, entonces aquí nos están dando también
un concepto más, dice masa atómica. Entonces, ¿qué viene siendo la masa atómica? A ver, yo escribo acá, masa atómica. La masa atómica es cuando sumamos los protones más los neutrones. ¿Ok? Esa es la masa atómica. Y la masa atómica de este átomo que nos están dando de cloro es de aproximadamente 35. Listo, entonces nosotros ya sabemos que el átomo de cloro tiene 17 protones. Entonces cuando sumamos los protones más los neutrones nos da la masa atómica, que es de 35. Pero también sabemos que si estamos hablando de cloro, ¿cuántos protones tiene? Tiene 17. Entonces 17 más el número de neutrones va a ser igual a 35. Lo único que hice fue sustituir la P por el número atómico, que es el número de protones. Y la pregunta es, ¿cuántos neutrones tiene el átomo? Entonces, simplemente lo que estamos buscando es a qué número le sumamos 17 para que nos dé 35. ¿Qué número es ese? Pues simplemente podemos encontrar la diferencia entre 35 y 17 para saber cuánto le falta a 17 para llegar a 35. Y ese número es 18. Entonces, cuando tienes un átomo de cloro que tiene una masa atómica de 35, es porque tiene 18 neutrones. ¿Ok? Bueno, entonces aquí simplemente revisamos que la masa atómica es cuando tomamos los protones y los sumamos con los neutrones. El número de protones representa el número atómico. Número atómico. Y es ese número que está encima de los elementos en la tabla periódica. Y simplemente al sumar protones y neutrones obtenemos la masa atómica, en este caso de el cloro. Bueno, entonces más o menos ahí estamos viendo propiedades de los átomos y cómo determinar masa atómica, número de protones, número de neutrones. ¿Ok? Este es un ejercicio muy sencillo si estás familiarizado o familiarizada con el concepto de qué es masa atómica, que no es otra cosa que la suma de protones y neutrones. Perfecto. Bueno, el siguiente problema dice, una bebida gaseosa tiene un pH de 3. Esto significa que es básica, es ácida, es neutra o no se puede determinar. ¿Qué sabemos de pH? Bueno, entonces lo que voy a hacer acá es una pequeña representación. Entonces, si lo voy a hacer aquí abajo. Si esta es la escala del pH, el pH va de 1 a 14. Y aquí en toda la mitad que tenemos, pues 7. Cuando el pH es de 7, se dice que es totalmente neutro. Por ejemplo, el agua tiene un pH neutro, pH de 7. No es ni ácido ni es alcalino. Entonces, se dice que todo lo que esté entre 1 y 7 es ácido. Y todo lo que esté por encima de 7 es básico. Otra palabra que se usa para decir básico es alcalino. Son sinónimos, básico y alcalino significan lo mismo. Quiere decir que tiene un pH mayor a 7. Bueno, se me olvidó decir que el pH neutro es 7.0. Tiene que ser 7 exacto. Si tú tienes una sustancia que su pH es 7.1, ya no se puede decir que es neutro. Se va a decir que es levemente alcalina o levemente básica, porque ya se pasó del neutro, que es 7. ¿Ok? Bueno, en los ácidos, yo creo que aquí podemos poner los limones.
En lo alcalino podemos poner el baking soda, el polvo de hornear, baking soda, tiene un pH mayor a 7. El pH de la sangre, yo diría que está más o menos por acá, porque el pH de la sangre es de 7.4 o 7.45. Es ligeramente básico. Bueno, entonces, si nos están dando aquí una bebida que tiene un pH de 3, ¿qué significa esto? Pues según esta tabla donde estudiamos la acidez de una sustancia, vamos a decir que esta sustancia, porque tiene un pH menor de 7, va a ser una sustancia ácida. Es un ácido. ¿Ok? Bueno, parece que nos están saliendo muchas preguntas de química. Dice, en la ecuación química, ¿cuántas moléculas de oxígeno O2 reaccionan con 4 moléculas de hidrógeno H2? Y nos están dando la pauta, nos están dando la reacción química 2H2 más O2 para que nos dé 2H2O. Bueno, vamos a explicar aquí brevemente qué significa esto. Entonces, el H, la letra H es el símbolo del hidrógeno. La O es el símbolo del oxígeno. El H2O es la fórmula química del agua. ¿Ok? Bueno, entonces vemos que este subíndice 2 nos dice que hay 2 átomos de hidrógeno y este coeficiente de 2 nos dice que hay 2 veces lo que está después. O sea, si ya teníamos 2 átomos de hidrógeno, cuando tenemos este 2 acá, 2 veces 2 sería 4. Bueno, entonces con 4 átomos de hidrógeno, aquí hay 4 átomos de hidrógeno, pero hay 2 moléculas de hidrógeno. ¿Por qué? Les voy a explicar. El oxígeno y el hidrógeno son gases que respiramos. A ver, yo hago aquí un pequeño dibujo. Entonces, supongamos que esto es una molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno está representada por O2 porque es un gas diatómico, di de 2. Y el oxígeno libre, ese oxígeno que está respirando en este momento, ese oxígeno que te entró, que en realidad no respiramos 100% oxígeno, respiramos como un 21% oxígeno, pero eso ya es otro tema. No es oxígeno solito, no es una O sola, sino que el oxígeno libre en su forma molecular siempre va un oxígeno unido a otro oxígeno. Entonces por eso es que aquí aparece el O2. En una reacción química, si el oxígeno está solo, siempre vas a ver el oxígeno con un 2, porque nunca se encuentra el oxígeno libre como una O solita, no existe. ¿Ok? Lo mismo pasa con el hidrógeno. Bueno, entonces el O2 es una molécula de oxígeno. Esto es una molécula de oxígeno. ¿Y cuántos átomos hay en una molécula de oxígeno? Hay 2 átomos, porque la molécula, mira, tiene 2 átomos de oxígeno. Entonces, una molécula de oxígeno tiene 2 átomos. Entonces, pero aquí nos están hablando de moléculas. ¿Cuántas moléculas de oxígeno reaccionan con 4 moléculas de hidrógeno? Entonces, nos vamos a restringir solamente a la palabra molécula. Bueno, entonces aquí vamos a fijarnos cuántas moléculas de oxígeno hay. Hay una sola molécula. Fíjate que el coeficiente de esta molécula es 1. ¿Cómo así, profe? Yo no veo el 1 por ningún lado. Está muy bien. Cuando no vemos ningún coeficiente al frente de esta fórmula química, vamos siempre a asumir que es 1. Entonces, esto es una molécula de oxígeno. Ahora dime cuántas moléculas de hidrógeno hay acá. Bueno, pues ya sabemos que una molécula de hidrógeno es así como en el caso del oxígeno, sería un H2. Esto es una molécula
¿Ok? Entonces, ¿cuántas moléculas de hidrógeno hay acá? Hay 2 moléculas de hidrógeno. El coeficiente, ese número que hay al frente de la letra, ese número grande, es el que nos dice cuántas moléculas hay. Entonces, 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para generar ¿cuántas moléculas de agua? Este coeficiente nos dice 2 moléculas de agua. ¿Ok? Básicamente eso. Entonces, la pregunta es ¿cuántas moléculas de oxígeno reaccionan con 4 moléculas de hidrógeno? Entonces, si tuviéramos 4 moléculas de hidrógeno, no 2 como en este caso, pues escribamos una ecuación acá a la carrerita. 4 moléculas de hidrógeno, 4H2, reaccionarían ¿de qué manera? Ay, pues fácil. ¿Qué le hicimos a esto? Doblamos la cantidad de moléculas del hidrógeno, porque pasamos de 2 a 4. Entonces vamos a doblar también la cantidad de moléculas de oxígeno. En este momento hay una. ¿El doble de 1 es cuánto? Pues 2. Entonces más 2 o 2. ¿A qué es igual? Pues si doblamos cada uno de los reactantes o reactivos, esos son los que tenemos a la izquierda de la flecha, al lado derecho también vamos a doblarlos. Entonces, si teníamos 2 moléculas de agua, ¿cuántas moléculas de agua vamos a tener ahora? Vamos a tener 4 moléculas de agua, o sea, 4 veces H2O. Entonces, ¿cuántas moléculas de oxígeno reaccionan con 4 moléculas de hidrógeno? Nos está preguntando por estas nomás, por las moléculas de oxígeno. ¿Cuántas moléculas de oxígeno? ¿Cuántas ves ahí? 2. Esa es nuestra respuesta. Porque cuando hay 4 moléculas de hidrógeno, vamos a tener 2 moléculas de oxígeno. 2. Bueno, si una caja de 10 kilogramos se empuja con una fuerza de 50 newtons, ¿cuál es su aceleración? Mira qué formales, aquí nos dan incluso la fórmula, que F es igual a M por A. Bueno, ya sabemos nosotros, o si no sabíamos, nos vamos a enterar que la F es F por fuerza, fuerza. La M es masa. Y la A es aceleración. ¿Ok? Bueno, entonces muy sencillo. Nos están diciendo, en este caso, que la caja tiene 10 kilogramos. ¿Qué son esos 10 kilogramos? ¿Fuerza, masa o aceleración? Pues 10 kilogramos van a ser masa. Y nos dicen que la estamos empujando con una fuerza de 50 newtons. La fuerza es la F. 50. Y nos están preguntando cuál será la aceleración. O sea que estamos buscando el valor de la A. Entonces, para empezar, simplemente voy a escribir la fórmula que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Sabemos que la fuerza es de 50 newtons. Voy a escribir solo el 50 por ahora. La masa es de 10. Y eso multiplica la aceleración, ¿verdad? ¿Cómo así que multiplica? Sí, porque si tienes la masa y la aceleración juntas y no vemos nada entre ellas dos, vamos siempre a asumir que es una multiplicación. Ok. Bueno, entonces como queremos o tenemos que averiguar el valor de la A, tenemos que dejar a la A solita. Lo que en matemáticas se conoce como despejar la A o despejar la incógnita o aislar la incógnita. Bueno, entonces tenemos que dejar la A sola, la vamos a dejar ahí al lado derecho, no importa. Tenemos que deshacernos de este 10. Para deshacernos de este 10 tenemos que hacer lo opuesto a lo que está haciendo el 10. ¿Qué le está haciendo el 10 a la A? La está multiplicando. 10 por A. Entonces, para deshacernos del 10 hay que hacer lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto a multiplicar por 10? Pues lo opuesto es dividir entre 10. Y vamos a hacer lo mismo a ambos lados. Porque recuerda que una ecuación es como una báscula, una balanza perfecta. Si aquí tienes 3 piedras y aquí tienes 2 pesos y tienen formas diferentes, pero está totalmente balanceada, quiere decir que
el peso de acá y el peso de acá es el mismo. Si colocamos, por decir algo, una pelota de golf, vamos a poner una pelota de golf acá, que la voy a pintar roja porque las pelotas de golf son rojas según digo yo. ¿Qué va a pasar? Pues la balanza se va a desequilibrar. ¿Y qué debemos hacer al otro lado para que no pierda el equilibrio? Poner también una pelota de golf. Si ponemos una pelota de golf a ambos lados, no va a pasar nada, la balanza va a seguir equilibrada. Básicamente eso fue lo que hicimos acá. Si pusimos una pelota de golf al lado izquierdo, ponemos la misma pelota de golf al lado derecho. A ambos lados vamos a dividir entre 10. Obviamente que al lado derecho este 10 y este 10 se cancelan. Ahora sí quedamos solamente con la A. ¿Y qué pasa al lado izquierdo? Pues simplemente podemos cancelar estos dos ceros y nos queda 5 sobre 1, que es igual a 5. ¿Ok? Entonces 5 es igual a A, que eso es lo que decir que A es igual a 5. La aceleración es igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado. La opción correcta es la B. Esto es un ejercicio de ciencias que tiene un poquitico de matemáticas. Tienes que tener un poco de práctica, sobre todo como de una álgebra básica, para poder despejar aquí y hallar el valor de la A. Tienes que saber qué hacer y cómo usar las fórmulas que te dan. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver una pregunta de biología y dice, ¿cuál es la función principal de los glóbulos rojos? A. Defender al cuerpo contra patógenos. B. Transportar oxígeno. C. Producir hormonas. D. Controlar la temperatura. Bueno, los glóbulos rojos, pues nosotros tenemos dos tipos de células principales en nuestras arterias y venas, en nuestros vasos sanguíneos. Tenemos los glóbulos rojos, los voy a pintar de rojo, y los glóbulos blancos, los voy a poner de amarillo porque si los hago blancos no se van a ver, ahí me perdonan. Los glóbulos blancos son las células de defensa. Entonces, a ver, yo cambio esto al color negro. Entonces, aquí, estos glóbulos blancos forman nuestro sistema inmune. Están los leucocitos, los neutrófilos, los basófilos, son células de la línea blanca y son del sistema inmunológico, es el sistema de defensa. Los glóbulos rojos son otro tipo de célula y su función principal es transportar oxígeno. Oxígeno lo voy a escribir como O2. Ya sabes que oxígeno no existe como la O sola en la naturaleza, existe solo como la forma diatómica en la que hay dos moléculas de oxígeno juntas, ¿cierto? Bueno, entonces transportar oxígeno es la función principal de los glóbulos rojos. Esto sucede dentro de una estructura que se llama hemoglobina. Y la hemoglobina es como ese carrito de mercado donde llevamos ese oxígeno, ese O2 va en ese carrito de mercado y el carrito de mercado va pasando por cada una de las células de nuestro cuerpo para que use el oxígeno. Nosotros usamos demasiado oxígeno, tanto oxígeno, que si dejamos de respirar varios minutos nos morimos. No es como si dejamos de comer que podemos depender. Por ejemplo, yo voy a durar meses donde deje de comer, porque yo soy muy gordito. Pero una persona normal puede durar varias semanas sin comer y no se va a morir, ¿cierto? Pero dejar de respirar por un tiempo prolongado, más de algunos minutos, eso lleva a la muerte, porque usamos demasiado oxígeno. Cada una de las células que tenemos en nuestro cuerpo, billones de células en este momento están usando oxígeno, en este momento. Mira que no dejas de respirar. ¿Por qué? Porque somos de alguna manera esclavos de ese metabolismo que requiere el uso de oxígeno en cada una de nuestras células.
Bueno, entonces, no les voy a echar más cuento. A ver, entonces, los glóbulos rojos se encargan de transportar oxígeno. Esa es nuestra respuesta correcta. Ya vimos que defender el cuerpo de los patógenos, esa es la función de los glóbulos blancos. Patógeno es una palabra en ciencia y medicina que simplemente representa algo que nos puede enfermar, algo patógeno, una bacteria, un virus, un hongo, etc. Bueno, y aquí también mencionaron las hormonas. Bueno, las hormonas se producen en las glándulas, son unas estructuras en nuestro cuerpo y en el cuerpo de todos los animales especializadas para producir hormonas. Esas son las glándulas. Controlar la temperatura, eso ya hace parte del sistema nervioso central. Bueno, entonces la respuesta correcta, los glóbulos rojos se encargan de transportar oxígeno. Bueno, la pregunta número 8 dice, un coche recorre 120 kilómetros en 2 horas. ¿Cuál es su velocidad promedio? Y las opciones que nos dan son 40 kilómetros por hora, 50, 60 y 120. Bueno, entonces este problema se puede resolver incluso sin la fórmula, pero, como la idea es aprender, te voy a compartir la fórmula. Yo la fórmula la hago con una pequeña trampita. Yo lo que hago es usar el triángulo con dos niveles. En el nivel de arriba lo que voy a tener es la distancia. La distancia la podemos representar con una D por distancia o con una X, dependiendo del texto. Y abajo tenemos la velocidad y el tiempo. Entonces, si queremos averiguar cuál es la distancia, tapamos la distancia, aquí estoy tapando la distancia con la flecha, y la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Bueno, si estamos averiguando la velocidad, aquí estoy tapando la velocidad con la flecha, ¿qué nos queda? Distancia dividida entre tiempo. Y si estoy averiguando el tiempo, estoy tapando el tiempo con la flecha, o sea, ¿qué nos queda? Distancia dividido entre la velocidad. Este es el triángulo mágico que siempre me va a decir qué hacer para encontrar cualquiera de esos tres términos, la velocidad, la distancia o el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando en este caso? ¿Cuál es la velocidad? Para encontrar la velocidad, ¿qué hay que hacer? Tapo la velocidad y ¿qué me queda? Distancia sobre tiempo, es decir, distancia dividido entre tiempo. Entonces lo voy a escribir. Dice que velocidad es igual a distancia dividido entre tiempo. Bueno, sabemos cuál es la distancia. 120 kilómetros. ¿Sabemos cuál es el tiempo? Sí, 2 horas. Entonces, ¿cuánto es 120 dividido entre 2? 120 dividido entre 2 es 60. Y nos quedamos con kilómetros por hora. Eso es exactamente lo que tenemos en la opción C. 60 kilómetros por hora. Entonces te recomiendo que te familiarices con este triángulo. Este triángulo es importante porque no tienes que pensar mucho en qué es lo que debes hacer para encontrar alguno de los tres términos. Solamente acuérdate que la distancia va en la punta, va arriba. Y abajo van el tiempo y la velocidad. ¿Ok? Perfecto. La pregunta número 9 dice, la fotosíntesis ocurre principalmente en, y las opciones son raíces, tallos, hojas o flores. Bueno, obviamente yo pienso que más de la mitad de los que están viendo este video saben cuál es la respuesta, casi que de una forma intuitiva. ¿Qué tenemos? Pues aquí tenemos, digamos que tenemos una hoja. Esa hoja, pues pintémosla de verde. Bueno, entonces en las hojas de las plantas tenemos una estructura. Pues dentro de cada hoja está hecha de células vegetales. Las células vegetales las van a representar siempre como si fueran un cuadradito.
Dentro de esas células vegetales hay una estructura llamada el cloroplasto, que es como una especie de disco. Ese cloroplasto, ahí yo lo escribo, cloroplasto. El cloroplasto tiene clorofila. Y allí en esa estructura, en esa organela, en ese cloroplasto, es donde ocurre la fotosíntesis. ¿Y qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un milagro. Es un milagro. La fotosíntesis es la reacción química, a mi modo de ver, más importante en este planeta. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Las hojas, las plantas en general, cuando hacen fotosíntesis, lo que hacen es toman CO2 del ambiente. CO2 es ese gas que nosotros sacamos de nuestro cuerpo cuando respiramos. Nosotros inspiramos oxígeno y expiramos CO2. Ahí salió bastante CO2. Bueno, este CO2, que es un gas que está en la atmósfera, cuando lo combinamos con el agua, ¿en presencia de quién? En presencia de la luz solar. Voy a pintar esto de amarillito, que es el sol. ¿Qué nos da? Nos va a dar los carbohidratos. Los carbohidratos. Más el oxígeno. Vean qué tan importante es la fotosíntesis. Una plantita, usando simplemente el gas del ambiente, que es un CO2, lo combina con el agua que absorbió de la raíz de la planta para crear carbohidratos, que son azúcares, son comida. Esto es la base de la vida en nuestro planeta. Y oxígeno. Ni tú ni yo podemos vivir sin oxígeno. Duramos apenas minutos sin oxígeno. Lo necesitamos, pero ávidamente. Y los carbohidratos, la comida, también la necesitamos. Nosotros dejamos de comer y nos morimos. Podemos resistir varias semanas sin comer, pero si paramos de comer definitivamente, pues obviamente vamos a morir en algún momento. Entonces, la fotosíntesis nos está rescatando de la muerte con los azúcares, con los carbohidratos y con el oxígeno. ¿Ok? Son dos cosas que necesitamos para vivir. Sin fotosíntesis no habría vida en este planeta, al menos no como la conocemos. Tal vez, no sé, alguna otra forma de vida que no dependa del oxígeno ni de los carbohidratos. Pero, profe, es que yo no como carbohidratos, yo como solo proteínas. Bueno, pues si comes proteínas y la mayoría son de origen animal, los animales para poder vivir necesitan comer otro animal que es herbívoro o el mismo animal come la planta, ¿cierto? Si a ti te gustan las hamburguesas, esa hamburguesa es carne de una vaca y esa vaca se alimentó de una planta que generó su comida a través de fotosíntesis para crear carbohidratos. Pero eso es algo demasiado importante para la vida en nuestro planeta. Bueno, entonces todo este cuento, la fotosíntesis ocurre principalmente ¿en dónde? Ya te lo dije, en las hojas de las plantas. Esa es nuestra respuesta correcta y aquí más o menos se la expliqué a grosso modo. Obviamente que aquí hay una cantidad de pasos bioquímicos increíbles, pero así en términos generales esto es lo que pasa en la fotosíntesis. ¿Ok? Bueno, esta es la última pregunta. Dice, un eclipse solar ocurre ¿cuándo? A. La Tierra pasa entre el Sol y la Luna. B. La Luna pasa entre el Sol y la Tierra. C. El Sol pasa entre la Tierra y la Luna. Y D. La Luna
está en fase llena. Bueno, ¿cuál crees tú que es la respuesta correcta? Pausa el video y regresas. Bueno, no sé si alcanzaste a escuchar a mi hijo, que no se dio cuenta que estaba grabando, pensó que le estaba preguntando a él. Entonces, el eclipse solar es aquel que ocurre cuando la luna está entre el sol y la tierra. Es más o menos así. Aquí está la tierra. Aquí está la luna. Y por aquí está el sol. En algunas ocasiones, dependiendo de donde estemos en el planeta Tierra, vamos a ver que cuando la luna se cruza entre la Tierra y el Sol, va a obstruir de forma total o parcial al Sol. Sabemos que cuando hay un eclipse solar, el eclipse solar generalmente no es visto en todo el planeta, solo en algunas partes. No sé si se recuerdan, hace como un año, tal vez, hubo un eclipse solar visible en Estados Unidos, en ciertas partes de Estados Unidos, pero no en todo Estados Unidos. Bueno, esto sucede porque cuando aquí tenemos, voy a dibujar aquí un ojito. Cuando este ojo mira al sol, esa parte que le permite ver al sol en cierto momento y por un periodo de tiempo corto está totalmente obstruido por la luna. ¿Cómo así? Sencillo. Si estamos observando en este momento el sol, vamos a colocarlo más o menos así, lo vamos a pintar de amarillo, ¿cierto? Porque es el sol. Y no voy a dibujar nada más. Ahí en este momento solamente tengo el sol. Entonces, como la luna está mucho más cerca de nosotros que el sol, se ven casi del mismo tamaño en el cielo. Casi que del mismo tamaño se ven. ¿No saben qué? Le voy a quitar ese color a la luna. La voy a dibujar. Dibujémosla azul. Yo sé que no tiene sentido, pero bueno, la voy a dibujar azul. Entonces esta luna azul en el cielo se ve casi del mismo tamaño que el sol, pero sabemos que el sol es miles de veces más grande que la luna, sino que se ven del mismo tamaño porque el sol está muy lejos y la luna está muy cerca. Entonces, en el tránsito, en ese camino de la luna, a veces pasa entre nosotros y el sol. Y en ese momento en el cual obstruye totalmente, de hecho pintémoslo más bien como oscurito, cuando obstruye totalmente el sol, lo único que vemos es la corona del sol, que son como esas proyecciones, y acá adentro todo se vuelve negro. Y lo único que vemos son esas proyecciones, lo que se llama la corona solar, cuando la luna obstruye totalmente la visión del sol. Es como si se hiciera de noche por unos minuticos durante el día. Esto es un eclipse solar. ¿Qué se eclipsó? Se eclipsó el sol. Y lo único que puede eclipsar el sol va a ser la luna. Entonces, cuando la luna está entre la Tierra y el sol, es cuando sucede el eclipse solar. O sea, la opción B. Esta es nuestra respuesta correcta. Bueno, espero que te haya gustado el video. Te deseo muchísima suerte en los exámenes. Sigue preparándote. Nos vemos en el próximo video.